Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto acompañarles nuevamente en este pequeño estudio de los miércoles y estamos en la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 7 y vamos a estar viendo los primeros 7 versículos. Así que vamos a leerlo y después pondremos este tiempo en manos de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Y mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud para mí, de manera que me regocijé aún más. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias porque nos permites tener tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprenderla cada día más y que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento, de manera que podamos ser cada día las personas que quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí hay una transición en el versículo 1 del 7, así que como resultado de, es un conectivo de resultado, amados, es una exhortación, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Bueno, de que Dios nos iba a adoptar como hijos y sería nuestro Padre. Y también el hecho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aquí va a marcar dos áreas del cuerpo, la parte carnal, la parte material y la parte espiritual, la intangible. Así que nos podemos contaminar no solamente en las acciones que hace la carne, sino en nuestro espíritu, cuando de alguna forma estamos pues metiéndonos en cosas que son meramente de Dios, ¿no? Por ejemplo, los horóscopos son cuestiones espirituales. La hechicería, la adivinanza, la lectura de manos o de cartas, eso ya es espiritual. Entonces, de alguna forma tiene que ver con contaminación de carne y de espíritu, y también en la cuestión de espíritu tiene que ver la doctrina, porque recuerde que en Timoteo Pablo le dijo que había doctrina de demonios, que son la doctrina de las religiones que están vinculadas con idolatría y que detrás de todo ello está Satanás. Entonces es muy importante mantenernos en la sana doctrina para la cuestión espiritual y después de la práctica de cosas que
contaminan nuestra carne, nuestro cuerpo. Y bueno, sabemos que esto es el pecado carnal, pero también el pecado espiritual, como la desobediencia, como el buscar las cosas que son secretas, que solo pertenecen a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Y eso es lo que de alguna manera nos tiene que quedar, temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces debemos temer a Dios porque Él es fuego consumidor. Vivimos en un tiempo que se le conoce en los dispensacionalistas, dicen que es el tiempo de la gracia. Y muchas veces se abusa de la gracia y se trata a Dios como de tú a tú, ¿verdad? Y creo que Dios sigue estando en su trono y sigue gobernando y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y merece todo nuestro respeto, toda nuestra adoración y nuestra humillación delante de su presencia. Él es Dios, nosotros somos su creación, y por lo tanto de alguna manera tenemos que temerle y temer las acciones. Acuérdense que si Dios es nuestro Padre, también nos disciplina, nos castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces es muy importante que andemos correctamente, que obedezcamos sus mandamientos y sobre todo que amemos su iglesia. Así que de alguna manera tenemos que buscar la santidad con todos aquellos que buscan la santidad. Regocijo de Pablo al arrepentimiento de los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y aquí este verso 2, refiriéndose a la disciplina impuesta por el apóstol Pablo. Si usted recuerda, en la primera carta había un caso de incesto en el capítulo 5 y el apóstol Pablo sacó de la comunión a esa persona y él dijo, el tal sea entregado a Satanás. Pero él lo dijo no para que el tipo fuera desechado completamente, sino para que fuera disciplinado, porque el arrepentimiento de alguna manera va a traer restauración, y se ve que este hombre, que lo vamos a ver posteriormente, se arrepintió y dejó su pecado. Acuérdense Proverbios 28:13 cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, el tal alcanzará misericordia. Y esto fue lo que pasó con esta persona. Por eso, cuando una persona en la iglesia, en la congregación, cae en algún pecado, cualquier pecado que podríamos mencionar escandaloso, nosotros no somos quien para juzgarle. Sí, se le disciplina, pero se le restaura de tal manera que pueda volver a la comunión, a la iglesia. Y eso fue lo que pasó con este hombre. En nuestros días no se practica la restauración. Regularmente las personas que cometen pecado y son expuestas en la congregación, regularmente ya no se les habla, se les hace el fuchi, no sé, tantas cosas que finalmente terminan yéndose a otra congregación, y no debiera de ser así. De hecho, las personas que son descubiertas en un pecado no son más pecadoras que nosotros, porque nosotros hemos de reconocer que hemos pecado, y por la gracia de Dios no hemos pecado, no es por nosotros, sino que Dios en nosotros actúa y obra, y nosotros en dependencia a Él, pues no pecamos, pero no somos mejores que ellos. Entonces tampoco debemos tratarlos de esa manera, porque con la vara que midas serás medido. Se trata de restaurar, se trata de que esa persona venga al arrepentimiento y pueda volver a entonar cantos con nosotros y pueda otra vez testificar de Cristo, de un Cristo transformador y de un Cristo perdonador y de un Cristo restaurador. Verso 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. El apóstol Pablo no quería destruir a nadie, no quería lastimar a nadie. Él lo hizo con miras precisamente de hacer lo correcto,
delante de Dios. Y muchas veces el hacer lo correcto y la disciplina duele, pero después se agradece. Y creo de alguna manera que es muy importante la disciplina dentro de la iglesia. Y esto, nuevamente lo digo, no es destrucción, es disciplina. Y la disciplina es un sinónimo de corrección. Se tiene que corregir a la persona. Es un sinónimo de restauración. Se tiene que dejar a la persona como antes, en la comunión con Dios. Claro, esto tiene que ver con el arrepentimiento. Verso 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es decir, por el hecho de saber que estos habían actuado de la mejor manera, porque el apóstol Pablo no estaba presente. De hecho, él dijo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y ellos obedecieron la disciplina que el apóstol había impuesto y fue mucho mejor, porque esta persona entendió y fue restaurada. Y el apóstol se gozó con ello, y a pesar de que tenía tribulaciones y tenía persecuciones, él dice que sobreabundó el gozo porque ellos estaban creciendo y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Verso 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Así que fue una circunstancia complicadísima, y esto de alguna manera lo podemos ahí constatar en el 2.13, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. El apóstol estaba preocupado y también estaba pues siendo abrumado por los judaizantes, por los judíos que estaban en contra de Jesús. Y si estaban a favor de Jesús, estaban en contra de que se dejase los rituales mosaicos. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Es decir, gracias a Dios pudimos ver a Tito, vimos que estaba bien y nos dio mucho gozo. Y dice, y no solo su venida en el verso 7, sino también con la consolación con que él ha sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud para mí, de manera que me regocijé aún más. Y es que una de las cosas que en un siervo de Dios traen mucho gozo es el crecimiento de las personas, es la obediencia de las personas, es que las personas se acerquen a Dios, es que las personas cumplan con los mandamientos de Dios, y eso da gozo, verdaderamente. No hay mayor gozo, de verdad, que los hermanos puedan crecer, que puedan aprender versículos, que puedan tener su devocional, que puedan de alguna manera hablarle a otras personas de Cristo. Eso nos da gozo, porque ese es nuestro trabajo, capacitar a los santos para la obra del ministerio, y eso de alguna forma da muchísimo gozo. Y era la consolación que tenía el apóstol Pablo, no solo por ver a Tito bien, sino por todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, una iglesia que abundaba la idolatría, una ciudad en Corinto donde abundaba la idolatría y donde de alguna forma tenían mucha contrariedad en cuanto a lo que era el cristianismo, pero ellos eran fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles al ministerio del apóstol Pablo, fieles de alguna manera en todo sentido en la vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ser fieles a Dios, ser fieles a la iglesia, ser fieles al ministerio. Eso es lo más importante, porque finalmente vamos a recibir un día galardones o vamos a tener pérdidas. Un día seremos juzgados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Así que
Creo yo que de alguna manera necesitamos cada día crecer en la gracia, en la santidad. Necesitamos de alguna forma ir obedeciendo a nuestro Dios para que podamos ser hijos obedientes y los que de alguna manera lideran tengan ese gran privilegio de gozarse de que los hermanos crecen en la gracia de nuestro Padre Celestial. Muy bien, aquí le vamos a dejar, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos iniciando el versículo 8 al final y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das el privilegio de tener tu palabra y te rogamos que nos fortalezcas cada día para ponerla en obra y que si pecamos tengamos un corazón contrito y humillado, dispuestos a no pecar nuevamente, sino a honrarte y a glorificarte. Señor, gracias por la vida de aquellas personas que han caído, que han tropezado, pero que tú los has levantado y los has restaurado y los has puesto para seguir sirviéndote. Señor, ayúdanos a no ser jueces, sino a ser restauradores. Bendice a todas las personas que ven este pequeño estudio y que esto pueda de alguna manera ser para muchas personas de bendición. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya sabes, queremos que Dios le bendiga. También queremos que pues, nos haga el favor, si no se ha suscrito, de suscribirse, de compartirlo, de darle like, de alguna manera que esto se pueda extender y que podamos llegar a muchas más personas para que la palabra de Dios pueda escucharse más y más. Sin más, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.